empezar a dibujar un corte en perspectiva, necesitamos tener la información previa del proyecto. El corte en escala 1:100, como vemos en la esquina superior izquierda, y la planta que también está en escala 1:100. A este ejercicio lo vamos a trabajar en escala 1:25. Para eso vamos a pasar la sección en una escala 1:25. Luego vamos a encontrar los puntos de fuga que necesitamos para esta perspectiva. En este caso necesitamos un punto central y un punto exterior. El punto exterior lo vamos a encontrar a partir de la planta. Vamos a trazar nuestro plano, ¿sí?, en la parte exterior de la planta, o la que marcaría el corte del espacio a trabajar. Y el observador lo vamos a colocar justo en la mitad de este espacio, que sería aquí. La distancia que marca el observador va a depender siempre de la profundidad que tenga el espacio que vamos a dibujar. En este caso, esa distancia es de 4.4. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a colocar a nuestro observador a 4.4 y con la escuadra de 45 grados vamos a trazar o vamos a encontrar nuestros puntos de fuga en nuestro plano de dibujo, que en la perspectiva se traduce a la línea de horizonte. ¿Sí? Aquí vamos a estar en 4.4 y aquí tendríamos nuestro punto de fuga externo 1 y el punto de fuga externo 2, y en el centro estaría nuestro punto de fuga central. En este caso vamos a trazar ya en la perspectiva, vamos a colocar a nuestro observador a una altura de 1.5. ¿Sí? En esa línea, en esa altura, voy a trazar mi línea de horizonte. Línea de horizonte, ¿sí? Y justo en el centro voy a colocar a mi observador. Vamos a encontrar la mitad de este espacio, está en 5.7, 2.8, escala 1:25, 2.8. En este punto tendríamos a los ojos de nuestro observador. De aquí a la izquierda tengo que marcar el punto de fuga 1 y del centro a la derecha el punto de fuga externo 2. Está a 4.4. Bien. El siguiente paso es fugar las esquinas de todos los elementos que tenemos al interior de nuestro corte hacia el centro.
Una vez tenemos todas las esquinas fugadas al punto central, lo que voy a hacer es encontrar la profundidad de mi espacio. Esa información la encontramos en planta, es de 4.4, ¿sí? Y a esto lo vamos a proyectar en la perspectiva. ¿Cómo vamos a hacer eso? Utilizando cualquiera de los dos puntos de fuga externos. En este caso vamos a utilizar el punto de fuga de la izquierda. ¿En qué influye esto? Que las medidas las voy a marcar desde la parte izquierda. Si utilizaría el punto de fuga de la derecha, tendría que marcar las medidas desde la derecha. Entonces, de la izquierda hacia la derecha voy a marcar el 4.4, ¿sí? Y lo voy a fugar hacia la izquierda. Es en este cruce en donde yo voy a marcar la línea horizontal, luego unas verticales hasta las esquinas de las paredes, una horizontal, y a la inclinada se une mediante paralelas. Muy bien. Ahora, ya tenemos la pared del fondo. Vamos a comenzar con los demás elementos. En este caso, el balcón que tenemos aquí, ¿sí? Si nos fijamos en la planta, el balcón dura hasta el fondo de este espacio. Entonces, en la diagonal que trazamos desde la base del balcón hasta donde se cruza con el fondo, yo voy a trazar una línea horizontal, ¿sí? Hasta la proyección del límite de nuestro balcón. ¿Sí? Y la altura, que sería la proyección de esta altura, desde la base levanto una línea en vertical. Y allí tendría ya mi balcón listo. Ahora voy a empezar con las ventanas, ¿sí? Tenemos en el fondo de la pared, tenemos dos ventanas y dos puertas. Las medidas de los elementos que están en el fondo, ¿sí? Que están aquí, yo las voy a colocar en mi base, en mi línea de tierra. Las voy a fugar hacia el centro y en donde se me crucen con el límite entre piso y pared, le voy a dar altura. Esas medidas son 0,9, 0,9, 0,9, 0,9,
Entonces voy a pasar aquí 0.9, si tengo, a ver, pared, ventana, pared, ventana, y este pedacito que es de 0.6 y 0.9. 0.6 y 0.9. Aquí está la puerta, aquí está la puerta. ¿Ya? Estas medidas las voy a fugar hacia el centro. Y ahora les voy a dar altura. Ahora, para determinar el alto de cada una de estas, voy a medir en el corte, ¿sí? Y a estas medidas las voy a colocar o me voy a guiar en mi pared de 2 pisos y en la sección de la perspectiva. Entonces, la primera ventana de aquí tiene un antepecho de 0.3 y el dintel está alineado con la línea superior de la losa, es decir, con esta línea de acá. Entonces, el antepecho mido 0.3 aquí. Fugo hasta el centro, ¿sí? Hasta la pared del fondo. Y trazo una línea horizontal. Ya tengo la base de las 2 ventanas. Falta la altura. Esta ventana, fugo. Y trazo la línea horizontal. Tendría ya mi primera ventana. La otra ventana tiene un dintel de 0.6. Le mido 0.6. Fugo al punto central. Trazo la línea horizontal. Ya tengo la ventana 2. Para las puertas, lo mismo. Altura 2.1. Altura 2.1. Me coincide con el dintel de la ventana de arriba. Y trazo las líneas horizontales. Y tendría mis elementos en el fondo. Los voy a marcar para que se vean mejor.
aquí nos vamos a dar cuenta que hay ciertos elementos que no quedan totalmente vistos, como es el caso de la puerta, la parte superior. ¿Ya? Ahora necesito las medidas de la ventana que tengo en la pared izquierda y los dos tragaluces que tengo en esta parte de la cubierta inclinada. Para los elementos que tenemos en los lados o en los costados, vamos a utilizar como referencia los puntos de fuga externos. Entonces, yo voy a medir estas dimensiones desde lo profundo hacia afuera. En este caso, este pedacito de pared mide 1.8 y la ventana mide 0.9. ¿Sí? Voy a retomar el punto de 4.4 que me dio la diagonal para sacar la profundidad, que sería este punto, ¿sí? De la profundidad. Y desde allí hacia la izquierda yo voy a colocar estas medidas que delimitan desde el fondo hacia afuera, que sería 1.8 en esta parte de aquí, 1.8 para la ventana, y la ventana mide 0.9. Estos dos puntos son importantes de marcarlos porque van a ser nuestra guía para colocar las medidas de los tragaluces. Entonces, para la ventana, ¿sí? Voy a fugar al punto externo, y en donde se me cruza con la diagonal, marco altura. Ahora, dintel y antepecho de esta ventana vamos a manejar los mismos que ya tenemos en las demás ventanas, que sería de 0.3. Entonces, en mi pared exterior mido 0.3 y 0.3. Y tendría yo el 0.3 y el 0.3. Fugo al punto central y tendría ya mi ventana. ¿Sí? Ahora, esta ventana, ¿sí?, está justo en medio de los tragaluces. Estos tragaluces miden 1 metro, ¿sí?, en este sentido. Aquí miden 1 metro, ¿sí?, y de ancho miden 1.1. ¿Sí? Las medidas que hacen referencia a 1 metro, que van orientadas hacia este lado, las vamos a colocar alineadas con las de la ventana. Es decir, de aquí yo necesito medir hacia adentro 1 metro y desde esta esquina
hacia afuera 1 metro. Entonces vuelvo al origen en la línea de tierra de esas dos medidas y mido de la ventana a la derecha 1 metro y de la ventana a la izquierda el otro metro. En escala 1.25. Acá, aquí estaría 1 metro para el tragaluz y me coincide con este para el tragaluz. Estas medidas de igual manera las paso hacia esa diagonal que sería aquí, y marco la altura. De cada una de estas medidas yo voy a trazar con una línea paralela a estas diagonales para ubicarlas en nuestra cubierta. Y listo, tendría allí ya las medidas de los tragaluces. Me haría falta la dimensión del 1.1. Para encontrar esta medida, mido en planta y el lado izquierdo de los tragaluces se alinea con la ventana del fondo, es decir, la medida que ya sacamos para esta ventana nos sirve de guía. A partir de ella trazamos el ancho, que sería 1.1, y fugamos. Entonces, ¿sí? De esta línea busco su origen en la línea de tierra, marco el 1.1, fugo al centro porque necesito pasar esta medida a la pared del fondo. Y subo. De estas dos medidas yo necesito encontrar su proyección en la cubierta. Para ello voy a utilizar el punto de fuga central, ¿sí? Lo voy a alinear con la medida, ¿sí? Voy a fugar y extiendo hacia afuera. Nuevamente la medida del tragaluz hacia el punto de fuga, fugo y extiendo hacia afuera. Y tendría aquí ya mis tragaluces. Lo único que nos queda es la profundidad de las ventanas y el ancho de esta. Esta ventana de la parte superior tiene una profundidad de 1 metro. Para ello tenemos dos opciones. La primera, ya que estamos utilizando el punto de fuga de la izquierda, podríamos encontrar la medida a la izquierda. Tendríamos que medir desde la izquierda, ¿sí?, el 1 metro que tiene esa profundidad de la ventana 2. ¿Sí? Fugo al punto de fuga externo, donde se me cruza con la diagonal, traspaso con una horizontal, ¿sí?, hasta la otra diagonal y subo. La otra opción sería utilizar el punto de fuga 2 a la derecha. Colocaría la medida desde la derecha hacia la izquierda. Fugaría el punto de fuga 2 y se me cruzaría en este punto y daría altura. Para completar esa ventana, simplemente fugamos
tanto del antepecho como del dintel. Y aquí tendríamos ya esa ventana. Voy a iniciar con la profundidad o darle, ¿no?, caracterización de que es un elemento no tan bidimensional a cada una de las ventanas. Iniciaré por esta. Tendría que traspasar, como ven, esta horizontal hacia la esquina. Jugaría caracterización del vidrio y la parte externa y le damos a altura. Para la ventana que está aquí necesitamos conocer el espesor o el vano de esta ventana, que ya tenemos esa medida aquí. Simplemente debemos de cada una de las esquinas que tienen el ángulo más abierto trazar líneas horizontales y fugar las medidas. Donde se cruzan se da la altura. Para los tragaluces necesitamos conocer la perforación que tiene esta losa. Para eso se extendieron estas medidas, ¿sí?, con una línea perpendicular. Encuentro esa perforación y este ancho es el que le tengo que traspasar, ¿sí?, a cada tragaluz. Fugamos. Traspasamos esa orientación de línea a cada uno de ellos. Y con una paralela encontramos la profundidad. Para las líneas, los elementos que están en el fondo, vamos a guiarnos de la línea inicial de la profundidad. A partir de este punto, a la derecha, voy a marcar el 0.2 que tendría de espesor esa pared. Lo vuelvo a fugar al punto de fuga externo, 1. Y en donde se me cruce con la diagonal de atrás, trazo la línea horizontal. Al ser un elemento que está más cerca al punto central, se ve muy delgadito. Pero bueno, a partir de ello, voy a fugar desde las esquinas hacia este punto.
Y en la parte que se me cruza en el piso, el espesor sube la vertical. Y trazo las horizontales. Y con eso tenemos ya únicamente que pasar a tinta y se podría ambientar el tema del corte también, colocar las texturas.